Espera, que me coloque. 3 de la tarde, 1 minuto, nos estamos colocando. Ay. Y la C. Ahí está la C. Buenas tardes, yo soy Ricardo Bajo Herreras, en vivo y en directo, 3 de la tarde y 1 minutito. Hoy vamos a hablar de antifascismo, una cuestión de ética. Algunos creen que el antifascismo es una posición ideológica, que son zurdos, que son comunistas, ateos, son muy radicales. Había un embajador acá en la República, en el Estado Plurinacional de Bolivia, que decía, no, es que ustedes son muy radicales en contextos, en Abya son muy radicales. No somos muy radicales, o sí somos muy radicales porque vamos a la raíz estructurales, a las causas estructurales de los problemas. Pero el antifascismo no tiene nada que ver con ideología, o sí, tiene que ver con ética, tiene que ver con responsabilidad. El antifascismo es una cuestión de tomar partido. En los tiempos oscuros que vivimos, con un genocidio nazi-sionista en marcha, con el apartheid contra el pueblo saharaui por parte del Reino de Marruecos, con las redadas racistas del señor Donald Trump, con el acoso belicista, injerencista de Estados Unidos contra Venezuela, con el bloqueo contra el archipiélago soberano de Cuba, estamos viviendo momentos oscuros. El periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, parió el nazismo, parió el fascismo, parió a Mussolini. De ahí viene, fascismo viene de fascio, fascio es hechos. Eso eran los fascistas de Benito Mussolini. Luego llegó Adolfo Hitler a través de las elecciones al poder y las élites empresariales alemanas apoyaron a Hitler porque pensaban que era un títere, que lo podían, y pasó lo que pasó, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero todo ese auge fascista del periodo de entreguerras en el siglo pasado nació en 1929 con la crisis bursátil, el crack. Se cayó la bolsa en 1929 y entramos en una década, la década de los 30 del siglo pasado, en el que era muy fácil echarle la culpa al otro, al judío. El judío era el otro, la mujer era el otro, los zurdos, los rojos, los comunistas, los socialistas, los trotskistas, los anarquistas, todos eran el otro. Y así echándole la culpa al otro, y con una grave crisis económica provocada por esa crisis estructural del capitalismo, del crack de la bolsa de 1929, nació el fascismo. Estamos en esta década del 20 parecido, igualengo, pariente que en la década del 30 del siglo pasado, me parece que sí. Entonces llegó Buenaventura Durruti, un combatiente, un militante anarquista en la Guerra Civil Española, y dijo Durruti, con el fascismo no se discute, porque el fascismo no es una ideología. El antifascismo es una cuestión de ética, pero el fascismo no es una ideología. El supremacismo blanco no es una ideología, porque aboga por el exterminio del otro. El exterminio de los palestinos, de los saharauis, el exterminio de los negros, el exterminio de los pueblos indígenas, el exterminio. Eso es el supremacismo blanco que reina hoy en la Casa Blanca, que reina en muchos países de Europa con el auge de la ultraderecha. Entonces, estos tiempos oscuros, como decía Gramsci, en el que nacen los monstruos, cuando una cosa no termina de morir y la siguiente no termina de nacer, ese periodo, nacen los monstruos nazi-sionistas, resucitan los zombies, resucitan los muertos de entre las tumbas. Y cuando nos colocamos en estas situaciones extraordinarias, el siglo pasado, en la década del 30, y en este siglo, 90 años después, es necesario derrotar, confrontar una vez más al fascismo. Y eso no es una cuestión radical, eso no es de radicales. Ante estos nuevos tiempos fascistas hay que tomar partido.
hay que tomar partido. Y solo hay dos lados, de un lado de la trinchera, del otro lado de la trinchera, a un lado de la barricada, del otro lado de la barricada. De la barricada donde están los fascistas está la policía, está el ejército, están los poderes fácticos, están los medios de comunicación hegemónicos de la derecha diciendo no, hay que escuchar a todos, no, los fascistas también, libertad de expresión, no, ¿cómo vas a odiar a los fascistas? No se puede odiar al fascismo porque entras en su relato de odio, estás haciendo lo mismo, la narrativa del odio es la que predomina en el fascismo, si odias a los fascistas estás entrando a su juego, no se puede odiar al odio, entonces paz y amor, no va de eso, va de que de un lado de la barricada de la trinchera están los fascistas y no hay otro lado, o eres fascista o eres antifascista, ya vale lo mismo con el racismo y el antirracismo, no, yo está todo bien, yo respeto a todos, sí, no soy racista, no, eso, las posiciones neutrales, las posiciones típicas de la socialdemocracia, de una derecha light, de una derecha que no, yo no estoy tan a favor de la ultraderecha, son lo mismo. Esas posiciones neutrales, tibias, del medio, no existen. De un lado de la pancarta están los señores fascistas, neofascistas, racistas, los privilegiados de siempre, los ricos a los que les quitan los impuestos. De un lado están ellos diciendo matemos a todos los indígenas, matemos a todos los negros, las mujeres a la casa a cocinar de nuevo, y del otro lado estamos los que luchamos por los derechos humanos para todos. De un lado la exclusión, del otro lado el exterminio. De un lado la exclusión y el exterminio, del otro lado las políticas de inclusión. Mejor dicho, solo hay dos sitios donde posicionarte, o eres racista o eres antirracista militante y lo dices todos los días y luchas cotidianamente contra esos discursos, narrativas de odio. Hoy vamos a hablar de antifascismo, que no es una cuestión política de izquierdas-derecha, es una cuestión de principios, de responsabilidad moral, es una cuestión ética. Capítulo especial de Contextos Salvajes con otro radical, Hugo Rafael Chávez Frías, siempre en nuestro corazón. Chávez, uno de los nuestros, en la trinchera del antifascismo. Al fascismo no se lo discute, al fascismo se lo combate y se lo destruye. ¡Que viva Durruti! Y ahí con el lema de Dolores Ibárruri, la pasionaria, la que se inventó este lema que tantas veces hemos escuchado en la revolución sandinista, no pasarán, los gringos no pasarán, pero la primera vez que se puso una pancarta fue en Madrid durante la Guerra Civil Española. Dolores Ibárruri, comunista vasca, no pasará, el fascismo no pasará, seremos la tumba del fascismo. Lamentablemente pasaron porque a Franco le ayudó Hitler, le ayudó Mussolini y entre el bando republicano de la izquierda estuvimos divididos. Republicanos por un lado, socialistas por otro, comunistas por otro, los trotskistas con tierra y libertad por otro, los independentistas nacionalistas vascos por otro lado, los catalanes por otro lado, el independentismo gallego por otro lado, la izquierda se dividió y la derecha y la ultraderecha se juntó y encima tuvieron apoyo de la Alemania de Hitler, que bombardeó Guernica. De ahí nació el famoso mural de Picasso, Pablo Ruiz Picasso, malagueño él, nació el mural, la obra pictórica más importante contra el fascismo, contra la guerra. De ahí nació el Guernica. Bombardearon Guernica, bombardearon otras ciudades vascas, los primeros bombardeos civiles, militares de la aviación alemana nazi contra población civil, los primeros de la historia contra población civil. Y el fascismo tuvo mucho apoyo de Alemania, de Mussolini, también las tropas fascistas de la Italia
de Mussolini, y a la República Española la dejaron sola, divididos y solos. ¿Les suena algo parecido? Vamos a un lindo video que nos va a explicar bien la diferencia entre fascismo y antifascismo. Aquellos que dicen, no, el partido nazi era partido nacionalsocialista, en todo los socialistas son iguales de fachos, de fascistas, son lo mismo, son los polos opuestos se atraen. Toda esa narrativa aliada del fascismo va a ser desmontada por este compañero de Spanish Revolution. La diferencia entre fascismo y antifascismo más necesario que nunca. No pasarán, el fascismo no pasará, la derecha no pasará. Vamos, antifascismo y fascismo, se abren las puertas de la escuelita salvaje y contestataria. We have a guy in the White House. I'm not going to say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given it a chance to say. ¿Son equiparables fascismo y antifascismo? ¿Se puede relacionar nacionalsocialismo y socialismo? Si odiamos a los fascistas, ¿estamos haciendo apología del odio y por tanto nos convertimos en ellos? Las respuestas son no, no y no. Este tipo de comentarios con estos argumentos aparecieron en alguno de los comentarios sobre el vídeo anterior cuando hablamos de los nazis en Chueca. Por cierto, la mayoría de comentarios fueron positivos, y sí, tenéis razón. Los cerdos son unos seres increíbles que no tienen ninguna culpa de que les comparen con los nazis. Y como dijo Porco Rosso de Miyazaki, prefiero ser un cerdo a un fascista. ¿Por qué no es lo mismo socialismo y nacionalsocialismo? Para comenzar, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán se creó a partir de otro partido, el Partido de los Obreros Alemanes, y este a su vez fue financiado y patrocinado por un grupo llamado la Sociedad Thule, un grupo ocultista, racista, esotérico y nacionalista, creado por un aristócrata bastante zumbado que se llamaba Rudolf von Seebonterdorf. Esta sociedad de hecho fue la primera en usar la esvástica. No eran ni comunistas, ni socialistas, ni habían estado en ninguna internacional. Era una peña bastante zumbada que creían en cosas como la cábala y que aseguraban que la raza aria provenía de la Atlántida. Para desmontar esta falsa creencia de que el nacionalsocialismo y el socialismo provienen del mismo sitio, nos vamos a basar en un hilo del tuitero Saint Maxine. En primer lugar, la teoría socialista propone socializar los medios de producción, es decir, que los obreros tomen el control de las fábricas y no existan clases sociales. Pero en ninguna parte del libro Mein Kampf de Hitler aparece nada parecido. En todo caso, para que los judíos devolvieran los medios de producción y las propiedades a sus legítimos dueños alemanes. En cuanto a las clases sociales, el Mein Kampf estratifica a la sociedad en tres clases: ciudadanos, súbditos y extranjeros. Los ciudadanos solamente podían ser alemanes, siempre y cuando pudieran demostrar la pureza de su raza. Los súbditos carecían de la mayoría de derechos y privilegios. Incluso las mujeres eran súbditos hasta que se casaban con un ciudadano alemán, y solo así podían llegar a ser ciudadanas. En cuanto a los medios de producción, Hitler se niega completamente a dar el control a las masas ciegas. En cambio, estos estarán en manos de una casta de líderes, surgidos de la meritocracia, y nunca de un proceso democrático. Esto, por ejemplo, lo cuenta Michael Rieger, profesor de la Universidad de Michigan. Por otro lado, los eran virulentamente anticomunistas. Ese sentimiento, junto con el nacionalismo alemán y el antisemitismo, fue uno de los principales pilares del nazismo esbozado por Hitler en el Mein Kampf. De hecho, después de que los nazis tomaran el poder, grandes empresas públicas fueron privatizadas. Varios bancos, astilleros, líneas ferroviarias, navieras, organizaciones de asistencia social y más fueron puestas en manos privadas. El gobierno nazi adoptó la postura de que las empresas tenían que estar en manos privadas siempre que fuera posible. Y si no tenía nada que ver con el socialismo, ¿por qué entonces se hicieron llamar Partido Nacional Socialista? Simple y llanamente,
adoptaron la palabra socialismo para atraer a las masas de trabajadores que en aquella época estaban seducidos por el marxismo, de la misma forma que se apropiaron del color rojo en sus banderas para atraer a los trabajadores, y esto lo dice Hitler en el Mein Kampf sin ningún tipo de pudor. Habíamos elegido el color rojo para nuestras proclamas, después de minuciosa y honda reflexión buscando con ello provocar a los de izquierda, hacer que montasen en cólera y así inducirles a que concurrieran a nuestras asambleas, aunque solo fuese con la intención de molestarlos, mas de este modo nos daban la ocasión de hacerlos escuchar nuestra palabra. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí, el crack que pensó nacionalsocialismo, socialismo, tienen la misma palabra. Buah, soy un genio. Pasa palabra. ¿Es lo mismo fascismo y antifascismo? ¿Los extremos se tocan? Para empezar, el tema de dónde están situadas las ideologías en un mapa imaginario es un tema completamente subjetivo. Por ejemplo, ¿por qué se considera ser de centro una ideología que defiende el statu quo? Para mí, defender un sistema capitalista que perpetúa las desigualdades, un mundo en el que Jeff Bezos, por ejemplo, el dueño de Amazon, se da un paseo por el espacio porque le sobra el dinero, mientras sus trabajadores, los trabajadores de las fábricas de Amazon y los repartidores, tienen que mear en botellas porque no tienen tiempo de ir al baño, es defender algo que es totalmente extremista. Quizás ser de centro debería ser defender la vida, defender la igualdad y defender los derechos humanos, y que la riqueza se redistribuya de forma más equitativa. Llámame loco. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all this. Pero no nos liemos y veamos este meme tan ilustrativo sobre fascismo y antifascismo. Un fascista, por ejemplo, está en contra de la existencia de personas LGTBI o de las personas no blancas. Los antifascistas, en cambio, estamos en contra de que los fascistas cumplan esas promesas. ¿Eso es que los extremos se tocan? Hay ciertas ideologías que no son tolerables, porque si no, si estas ideologías triunfasen, acabarían destruyendo el Estado de Derecho. Si Vox ganara las elecciones, ¿prohibiría el aborto? ¿O mandaría el orgullo a casa de campo? ¿O evitaría que las parejas homosexuales pudieran adoptar? No se puede ser tan inocente para desligar el aumento de las agresiones racistas y homófobas en España a los discursos de odio de Vox. No hace falta que salga Santiago Abascal a decir literalmente que se cojan palos y piedras para atacar a homosexuales y a inmigrantes, pero con su discurso legitima las ideas de los fascistas y alienta de una manera que estas agresiones se acaben produciendo, y les da fuerza para cometer este tipo de acciones. Aparte, ya lo dijo en la entrevista a Jordi Évole, el ex nazi militar, en Vox hay muchos y de los legendarios. Por eso es mejor aislarles y sería deseable que ningún partido pactara con ellos, como por ejemplo hacen en Alemania. Venga. Que me tiro. Entonces, si odiamos a los ¿hacemos apología del odio y por tanto nos rebajamos a su nivel? Evidentemente no. Odiar el fascismo es amar la vida. Es un acto de autodefensa. Es defender la vida de nuestras compañeras trans, defender la vida de los menores extranjeros, es defender a las personas racializadas, es defender a las mujeres que combaten el machismo, es defender sus derechos básicos. Es como el vídeo donde alguien golpeó al supremacista blanco Richard Spencer, mientras lanzaba un discurso de odio en la calle y le entrevistaban como si su opinión fuera simplemente una más. Este vídeo se viralizó y mucha gente llegó a preguntarse que quién era el nazi ahora, si Richard Spencer o el otro, el que la había agredido. Evidentemente el nazi sigue siendo el supremacista blanco que quiere acabar con los derechos de millones de personas. En esta línea, la famosa serie estadounidense The Good Fight lanzó una polémica pregunta: ¿está bien golpear a un nazi sin ser provocado? En el capítulo de la serie, uno de los personajes da un puñetazo a un supremacista blanco después de que estará lanzando proclamas y racistas durante todo el capítulo. Tras dejarle cao, se monta una batalla campal entre personas que abogaban por la democracia y supremacistas blancos que apoyaban a Trump enfrente de un colegio electoral. Y en ese momento, el personaje que había dado el puñetazo mira a cámara y lanza este discurso: siempre me enseñaron a no lanzar nunca el primer puñetazo. Me defiendo pero no ataco. Pero luego vi un vídeo del supremacista blanco Richard Spencer, del que acabamos de hablar, recibiendo un puñetazo en la cara durante una entrevista, y me di cuenta de que Spencer llevaba un traje planchado, con corbata, y estaba siendo entrevistado como si su opinión importara, como si debiera ser considerado algo aceptable, como si el fascismo fuera solo un punto de vista político más. Y luego me di cuenta de que no hay mejor manera de mostrar que un discurso no es igual, que algunos discursos requieren una respuesta más visceral. Es hora de golpear a alguno.
El personaje de la serie defiende que en algunos momentos una respuesta más visceral es legítima. Por supuesto, nosotras nunca vamos a defender la violencia ni que se pegue a nadie por tener ideas diferentes. Defendemos la autodefensa. Entonces, ¿quién es el fascista ahora? Veamos algunos ejemplos históricos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a unos antifascistas siendo políticamente incorrectos contra los nazis en el desembarco de Normandía. Aquí tenemos a unos soldados poniéndose desde luego a la misma altura de los fascistas. Deberían escuchar la opinión de los fascistas en vez de combatirlos. Aquí observamos a una mujer negra interrumpiendo el derecho de manifestación de unos supremacistas blancos. Así lo único que hace es perder las formas. ¿Veis lo ridículo del argumento? Porque la cuestión es que la ideología supremacista blanca y fascista no es comparable con ninguna otra. Por supuesto que se puede pensar diferente. Yo, por ejemplo, puedo pensar que hay que freír a impuestos a los ricos, y hay quien puede pensar que hay que suprimir todo tipo de impuestos y la intervención del Estado. Y no por ello nos vamos a pegar ni nos vamos a atacar. Pero el fascismo y el nazismo son ideologías que están directamente en contra de la existencia de algunas personas. No es que estén en contra de sus ideas, sino es que están en contra de su existencia física. Y por eso son discursos totalmente inaceptables. Es una opinión que no se puede respetar. No se puede respetar porque va en contra directamente de los derechos humanos. Recordemos que el personaje de la serie de The Good Fight es negro, y por tanto el discurso supremacista del otro personaje va en contra de su existencia, va en contra literalmente de su vida. Y recordemos también que los fascistas nunca han sido un colectivo históricamente discriminado. Normalmente son hombres blancos heterosexuales, por lo que se encuentran en lo alto de la pirámide de privilegios. Odiarlos nunca va a ser un delito de odio. Odiar al fascismo es amar la vida. Odiar al fascismo nunca va a ser un delito de odio. Me parece que lo ha explicado mucho mejor que yo este cuate de Spanish Revolution. ¿Quién lo explicó mucho mejor que yo? Este cuate que está ahí atrás en un cómic es Eric Cantona. ¡Hola la, Cantona! Le gritaban en Old Trafford cuando Eric Cantona, el número 7 de la selección francesa y del Man United, jugaba para los Diablos Rojos. Eran zurdos los Diablos Rojos, los Red Devils, los jugadores y la hinchada del poderoso Manchester United. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó una tarde, una noche, de que había en la grada un señor, un seguidor joven, para variar, joven del Front National, de National Front, el Frente Nacional, la ultraderecha inglesa? Y estaba en primera fila, y hace rato que se quitaron las vallas en el fútbol inglés, especialmente después de la tragedia de Heysel, aquella final de la Copa de Europa. Todavía no había Champions League, era la Copa de Europa, y jugaron el Liverpool y la Juventus en el estadio de Heysel, en Bruselas, y murieron más de 100 personas aprisionadas contra las vallas. Desde aquel momento se quitaron las vallas, porque era una ratonera. Y este señor de la ultraderecha inglesa le gritó a Eric Cantona que se vaya a su país. Cantona, volvé a Francia. Cantona, maldito francés, vete a tu país, extranjero de mierda, andate. En medio de un partido. ¿Qué hizo Eric Cantona, el más grande del Manchester United, el número 7, antes de que llegara el archi ultramillonario Cristiano Ronaldo? La 7 era, como la 8 de Sandro Coelho, ya la 7 era y será por siempre del Manchester United. La 7 es de Eric Cantona. Y agarró, y en medio de un partido le tiró una patada con los botines en el pecho de este ultraderechista. Y cuando le preguntaron a Eric Cantona, le cayó una sanción terrible de muchos partidos, si se arrepentía, si se había dejado llevar por los nervios del partido, si no lo tuviera que haber hecho porque perjudicó su equipo, si consideraba que está mal patear a un hincha, diga lo que diga. Algunos hinchas del fútbol, especialmente los nazis, los fascistas, creen que comprando una entrada, un ticket, un boleto para ver un partido, tienes derecho a gritarle negro de mierda, indio de mierda, colla de mierda. ¿Crees que por el precio de una entrada tienes derecho a expresar tu racismo, tu clasismo y tu fascismo? Y una entrada no te da derecho. Y un campo de fútbol no está fuera de la sociedad. Hay leyes contra el racismo. Y Cantona respondió: no estoy arrepentido. Lo haría una y mil veces.
y dijo esta frase: saltar y patear a un fascista no es algo que se saboree todos los días. Vamos a escuchar ahora a la periodista española Ana Pardo de Vera, diciendo y explicando nuestra editorial de hoy. El antifascismo es una cuestión de ética. ¡Que viva Cantona! ¡Hola la Cantona! El antifascismo no es una ideología. El antifascismo es pura moral, es pura ética. O eres fascista o eres antifascista. Y estoy segura de que aquí hay 52 señores y señoras que no dirían que son fascistas, ni siquiera ellos. Mientras haya una disidencia controlada, cuando hubo efectivamente, probablemente hasta el 15M, mientras hubo una disidencia controlada, mira qué bien, Joaquín Sabina va a comer con el rey Juan Carlos, qué divertido es todo, ja, ja, ja. El rey Juan Carlos nos invita a los cócteles, a los periodistas, qué bien, palmadita, oye, tú eres de los míos, ya sabes que somos amigos, ja, ja, ja. Mira que eres rojo, cabrón, mira que eres rojo. Generalmente solía ser entre hombros. Esa disidencia controlada está bien, ¿no? Porque, bueno, es divertida, se controla, los nacionalismos, los independentismos no existen, etcétera, etcétera. Bien, todo está bien. De repente se empieza a romper ese orden. La corrupción en la Casa Real, el feminismo pide más de lo que tenía. Los medios empiezan a crecer y empiezan a salir alrededor de los mass media una serie de medios pequeños e intermedios, pero que hacen mucho ruido debido a las redes sociales, que reivindican su sitio, que pueden organizar escándalos tremendos, porque todo se rebota. Empieza a informarse sobre las cloacas. ¿Qué son las cloacas? Sí, ya existían desde el GAL. Villarejo ya actuaba desde el GAL. Claro, todo se empieza a desmoronar, todo se empieza a desmontar y la disidencia, empieza a no controlarse. Entonces hay que controlar esa disidencia, tanto la de los medios de comunicación como la de los 6 de Zaragoza, antifascistas. ¿A quién se le ocurre? El antifascismo no es una ideología. El antifascismo es pura moral, es pura ética. O eres fascista o eres antifascista. Y estoy segura de que aquí hay 52 señores y señoras que no dirían que son fascistas, ni siquiera ellos. Entonces, ¿son antifascistas? No, porque por sus hechos los conoceréis. Y los estamos conociendo, a base de bien. O sea, en Twitter hay que entrar con casco si eres antifascista. No puedes entrar a pelo, de aquí estoy yo, no. Entras con casco y haces lo que puedes con las pocas herramientas que te da Twitter, pero entras. En las tertulias, otro de lo mismo, ¿verdad? Pero estamos ahí, claro que estamos ahí. Ahora denunciando todo. Y no existe el perro que no come carne de perro, por supuesto que no. Es que yo seré una perra en este caso, pero que tú no eres periodista. Y yo te denuncio por eso. No quiero la contaminación tuya dañando el oficio más hermoso del mundo, según decía Gabriel García Márquez. Perro no come perro. El antifascismo es una cuestión de ética, decía esta colega española Ana Pardo de Vera. El antifascismo no es derecha, no es izquierda, es ética, es responsabilidad moral, es sobre todo democracia. Las luchas sociales tienen en común la defensa de la democracia. Hoy esa defensa de los movimientos sociales por la democracia, por la inclusión, es la primera línea de defensa, es la primera línea de batalla, es la línea del frente, que se note que estás presente, es la primera línea de defensa contra el fascismo. Antifascismo es democracia. ¿Y quién lo ha entendido mejor que nadie? Este señor mayor, este abuelito adorable que vamos a ver ahorita, de 98 años, viejo. Ay, cómo quisiera llegar a los 98 años con esa lucidez antifascista tan fuerte y tan arraigada en el corazón. Vamos a ver a un luchador antifascista inglés que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y que todavía hoy
conserva, porque también es mecánico. Un saludo a todos los mecánicos que nos escuchan ahí en los talleres mecánicos de toda Bolivia. También es mecánico, soldado, militante, antifascista, y 40, 50 años después ha logrado que su tanque Sherman, los míticos y legendarios tanques Sherman, que derrocaron junto con el ejército rojo de la Unión Soviética al nazismo, hoy sus hijos, los nazis sionistas, siguen cometiendo un genocidio contra Palestina. Este señor, este compañero, este abuelito entrañable, todavía tiene bien aceitado este tanque de la Segunda Guerra Mundial, Sherman. ¿Y qué ha hecho? Ha colocado un auto Tesla. El auto Tesla, la marca insigne de ese otro fascista nazi llamado Elon Musk. Esos carros que cuestan un huevo, que no hacen ruido cuando van por la calle porque van a batería de litio, son carros eléctricos. Por eso Elon Musk quería quedarse con el litio de Bolivia, por eso hubo un golpe fascista nazi acá en el año 2019, una unión cívico-militar pero a la mala, ciudadana, apoyado por policías militares, todos por el litio boliviano, para hacer más baratos y competitivos los autos Tesla del multimillonario Elon Musk. Y este señor ha dicho hoy, Elon Musk es sinónimo de fascismo, y sus carros Tesla son una metáfora, un símbolo de ese auge ultracapitalista del fascismo. Yo voy a sacar otra vez mi tanque a la calle y voy a aplastar a Tesla, voy a aplastar a Elon Musk y voy a aplastar al fascismo. Lo vemos a este abuelito, los tanques Sherman contra el fascismo, otra vez. Nada mejor para celebrar el 80º aniversario de la victoria sobre los nazis que un tanque pasando sobre un coche creado por un neonazi. My name is Ken Turner and I'm 98 years old and I've served in the British Army in World War II, as did this Sherman tank. I'm old enough to have seen fascism the first time around. Now it's coming back. Elon Musk, the richest man in the world, is using his immense power to support the far right in Europe. And his money comes from Tesla cars. Well, I've got this message from Mr. Musk. We've crushed fascism before, and we'll crush it again. So let's go, shall we? Let's go. Están las canciones antifascistas contra los nazis de Hitler. A Buenaventura de Urruti le hubiera encantado este video. No se discute con el dueño de los autos Tesla, con el señor Elon Musk. Se lo destruye, se lo combate, se lo aplasta con un tanque. La organización antifascista, la organización Antifa de izquierdas en Estados Unidos ha sido declarada en las últimas semanas por Donald Trump como organización terrorista. La organización Palestine Action, Acción Palestina, en el Reino Unido, en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, también ha sido declarada como organización terrorista, porque han entrado en algunos puertos ingleses y han saboteado a algunos buques que salían llevando armas para los nazis sionistas que están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Vivimos tiempos oscuros en los que declarar terrorista al antifascismo es alinearse con el fascismo. Hay un estado terrorista como Israel que está asesinando a miles y miles de niños,
que está asesinando a miles y miles de mujeres embarazadas y ancianos, y la gente que se solidariza con Palestina es declarada terrorista. Y no le decimos terrorista al Estado terrorista genocida de Israel. Es la perversión absoluta, cruel del lenguaje. Y el movimiento Antifa, vamos a ver dentro un ratito al final a su fundador, que ha escrito un libro muy hermoso, se llama Mark Bray, ha tenido que exiliarse de los Estados Unidos, buscar refugio político, asilo político, se ha ido a España y ahí está viviendo porque es perseguido por el gobierno nazi de Donald Trump, que lo ha catalogado de terrorista por escribir un libro que se llama Antifascismo, Antifa. El mundo está al revés definitivamente, y la policía en muchos países protege las marchas fascistas y reprime a los que enojados dicen no pueden marchar, circular los fascistas por las calles de mi ciudad diciendo mueran los negros, diciendo fuera los extranjeros, fuera los latinos, fuera los inmigrantes, las mujeres a la cocina, no al aborto, no a los derechos de los pueblos indígenas, no a los derechos de las mujeres. Y esos señores que gritan todas esas cosas por las calles de muchos países son protegidos por la policía. Los medios de comunicación les ponen el micrófono y hablan como si fuera una opinión política más a ser respetada. No, no es así, no es así. Irradiar odio no es respetable y no hay que poner el micrófono. En España, en Zaragoza, han metido en la cárcel a chicos antifascistas que se han enfrentado a estos nazis. Son los 6 de Zaragoza, vamos a repasar su historia. No hay que respetar a aquellas personas que decidan que la vida de las personas migrantes son inferiores a las nuestras. No hay que comprar el discurso de aquellas personas que consideran que las mujeres feministas no son las mujeres que ellos quieren. No hay que comprar el mensaje de esas personas que consideran que España es la única la que ellos quieren. Y no hay que comprarlo significa no respetarlo. Quien dice esta gran verdad es el padre de Javichu, uno de los conocidos como 6 de Zaragoza, condenados a 4 años y 9 meses de prisión por el Tribunal Supremo por manifestarse contra la extrema derecha en 2019. Javichu es una de esas 4 personas que ha tenido que poner en pausa su vida porque un juez decidió dar una lección al antifascismo. Es un proceso demoledor porque durante 5 años paralizan tu vida con una amenaza de no solo ir a la cárcel, sino hacer frente a una deuda que para cualquier trabajador es muy inasumible. Significa volver a tener que hipotecar tu casa, quieren callarnos, quieren que no salgamos a la calle, que no protestemos. Fue acusado sin más pruebas que la palabra de un policía, en un proceso judicial que pone de manifiesto las graves carencias democráticas que todavía existen en España. No hay ninguna prueba objetiva que diga que hemos sido culpables, no hay ninguna grabación de nosotros tirando una piedra. El encarcelamiento de los 6 de Zaragoza es un mensaje político para dejar claro que si a tu hija, a tu hermano o a tu amiga se les ocurre manifestarse contra la violencia fascista, pueden acabar en la cárcel. Por eso es tan importante la solidaridad y el apoyo mutuo, porque hacer frente a la extrema derecha no es un delito, y si eso es lo que buscan, no tendrán cárceles suficientes para todas. Es un caso más de represión, porque también están las 6 de la Suiza. También están los 14 de Pego que van a tener un juicio pronto. También están todos los casos de represaliados que hay por el tema del proceso catalán. También están los de Alsasua que llevan no sé cuántos años en prisión. Están todos estos casos que cada vez se hacen cada vez más comunes, cada vez más y más años, y lo van a hacer con menos vergüenza. Pero a mí me pueden mandar mañana a la cárcel 4 años y 9 meses, pero estaré ahí, pasará el tiempo, saldré, y si Vox viene a mi ciudad a hacer un mitin, y si se convoca una manifestación antifascista, ahí estaré gritando el primero, que Zaragoza es antifascista. Muchas gracias. Aquí tenemos de lo que hablábamos una expresión, que mejor una imagen vale más que 1000 palabras, lo que hablábamos en la editorial. Los dos bandos. La necesidad de tomar partido. Están los señores del Ku Klux Klan ahí diciendo que hay que matar a todos los negros, a todos los indígenas, a todos los indios, las mujeres a la cocina.
y del otro lado negros, indígenas, clase obrera, clase trabajadora, clases populares, mujeres, diciendo, pidiendo, exigiendo, queremos derechos humanos para todos. Y hay gente que ante estos dos lados, ante estos dos lados de la barricada, de la trinchera, yo soy neutral. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. No, andate detrás de la pancarta que dice derechos humanos para todos, porque también son para vos. Vamos a escuchar a Spike Lee, el famoso director de cine norteamericano, hablando de Donald Trump sin citarlo a Donald Trump, un señor que ahora es la imagen viva del fascismo y del nazismo en los Estados Unidos y que para mala suerte nuestra tiene el botón, la maleta nuclear, y cualquier día va a ser así y nos vamos todos, los de este lado de la pancarta, los del otro lado de la pancarta, nos vamos a ir al cementerio porque Donald Trump, el nazi, tiene el código y la maleta nuclear y lo va a contar Spike Lee. Eso no lo sabes, eso no lo sabes. Lleva la maleta nuclear en su carro, siempre que va, en su carro lleva. Lo escuchamos al gran Spike Lee. Wake up, dice Spike Lee, despertemos contra el fascismo. We have a guy in the White House, I'm not going to say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given it a chance to say we're about love and not hate. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers. It was a defining moment, and he could have said to the world, not the United States, that we were better than that. The so-called motherfucking cradle democracy, that's some bullshit. United States of America was built upon the genocide of Native people and slavery. That is the fabric of the United States of America. As my Brooklyn brother Jay-Z would say, facts. That scene had to go in. We look to our leaders to give us direction, to make moral decisions. And I like to say, this is not just something that pertains to the United States of America. This bullshit is going all over the world. This right-wing bullshit is not just America, it's all over the world. And we have to wake up. And we can't be silent. It's not a black, white, brown, or it's everybody. We all live on this planet. And this guy in the White House has a nuclear code. I go to bed every night thinking about it. He has the ditch. I seen the football. That attaché case. My wife and I gave a benefit for President Obama, his second term. And I saw the attaché case in the car. That is not science fiction. That shit is real. And this motherfucker has a nuclear code. And you got the guy in Korea and this other guy in Russia. What the fuck's going on? ¿Qué mierda está pasando? Nazis motherfucker, decía el gran Spike Lee. Ser antifascista no es una opción. Es la frontera que separa a la democracia de la barbarie. Ahora vamos a escuchar a otra estrella de Hollywood, Jim Carrey. Kidnapping children is not what great nations do. Shamelessness is not and will never be a superpower. Jim Carrey pronunció un visionario discurso sobre el primer mandato de Donald Trump al recibir el premio Charlie Chaplin a la excelencia en los BAFTA de 2018.
Carrey utilizó el humor para hacer una crítica feroz del modelo que representa Donald Trump y lo hizo sin siquiera pronunciar su nombre. En pleno 2025 y con un Trump mucho más agresivo y desatado que en su primer mandato, recordar estas palabras es más importante que nunca. Charlie Chaplin was truly an artistic and humanitarian hero of mine. He grew up in extreme poverty, and with modern times, he criticized capitalism without a conscience. And that's what we have now. We have capitalism without a conscience. He showed the common man being fed through gears of the brutal, dehumanizing industrial age. He took on the American right wing of his day, its worst evils: hatred of immigrants, contempt for the truth, greed, and the abuse of power. We are fighting those same evils today. And we need to be clear, shamelessness is not and will never be a superpower. It is the mark of a villain. Kidnapping children is not what great nations do. Almost half of America at this moment believes there is a sinister deep state diabolically plotting to what? Give them health care? What is the sinister plan here? We in America are misinformed. Reality shows have warped our idea of what a hero is, or what the truth is. So tonight, I'd like to dedicate this award to those who remind us of our virtues, who remind us of the truth. Qué grande Jim Carrey, qué grande era Chaplin, militante comunista, gran director de cine. Aquella burla que se hizo de Adolfo Hitler en la película con el globito pasará a la historia del séptimo arte. Charles Chaplin nació en la pobreza en Inglaterra y se convirtió en uno de los grandes directores y actores del Hollywood clásico. Fue perseguido en la casa de brujas del senador McCarthy porque decían que era comunista. Estar a favor de la humanidad, estar del lado correcto de la historia para algunos es ser comunista, ser zurdo, ser de lo peor. Y el nazismo no nació con campos de exterminio, no empezó con las cámaras de gas, no empezó con los hornos crematorios, no empezó con los campos de concentración. Comenzó Hitler con políticos dividiendo a la gente entre nosotros y ellos. Empezó con discursos de odio, con mensajes de intolerancia en las plazas, a través de los medios de comunicación, ahora en las redes sociales. Comenzó el nazismo, el fascismo, cuando la gente dejó de preocuparse por estas cosas, cuando la gente se volvió insensible, obediente y se volvió ciega. A mí qué me importa, yo soy neutral, yo ni de izquierdas ni de derechas, con la creencia de que todo lo que estaba pasando era normal y es normal. Primo Levi, escritor italiano, uno de los más grandes y superviviente del Holocausto. Vamos a escuchar ahora, para terminar, a este compañero, Mark Bray, que ha hecho este libro. Ahí lo vemos, Antifa. Me corro para el otro lado mejor. Antifa, el libro de Mark Bray, un manual antifascista. Vamos a escuchar una conversación en los últimos 12 minutitos que tenemos con este compañero gringo que ha tenido que exiliarse. No era Estados Unidos el país de las libertades, ahí donde todo es posible, donde puedes decir lo que te dé la gana, la cuna de la libertad. Lo escuchábamos antes a Spike Lee. La cuna de la libertad, Estados Unidos. La cuna construida sobre el genocidio de los pueblos indígenas norteamericanos. 12 millones de personas fueron asesinadas, 12 millones, toda la población actual del Estado Plurinacional de Bolivia, 1 millón más. 12 millones a lo largo de 150 años fueron exterminados todos los indios, los indígenas, los pueblos originarios de América del Norte. Estados Unidos, la cuna de la libertad, construida sobre ese genocidio y sobre la esclavitud del pueblo negro. De ese país se ha tenido que ir el autor de este libro, Antifa, Mark Bray, que charla con la periodista colombiana Laura Arroyo Gárate en Canal Red. Escuchamos al autor de Antifa. Estamos de vuelta en el tablero y como lo decía antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de este libro.
que, como decía, me lo he devorado encantada este fin de semana, porque la discusión sobre el antifascismo es una discusión que está sobre nuestra mesa todos los días. Y es de decir que algunas además la tenemos muy presente, ustedes saben por qué. Mark Bray es historiador de los derechos humanos, el terrorismo y el radicalismo político. Además fue uno de los organizadores de Occupy Wall Street y hoy está exiliado aquí. No sé si decirte bienvenido al tablero o bienvenido a Madrid. Bueno, ha sido muy duro, pero es un placer estar aquí contigo. Mark, justo quería empezar por ahí, porque te iba a preguntar cómo es para ti vivir en este poco más de un mes que llevas ya en Madrid, exiliado, de alguna forma, por lo que ha ocurrido. ¿Cómo es vivir todo lo que está pasando en Estados Unidos con la segunda administración de Trump a distancia? Mejor con un poco de distancia. No, pero es difícil porque a un lado se puede ver que mi país está en marcha al fascismo, pero al otro lado no hemos llegado allí en un sentido completo, entonces es difícil saber qué va a pasar y no estoy seguro sobre mi futuro. Me parece muy interesante esto porque hablas como de un limbo. En un lado estamos camino allá, en otro lado no terminamos de tenerlo claro. ¿Sientes que hay algún lugar en este momento, pensando en la foto grande del planeta, o por lo menos del mundo occidental, donde no estemos viviendo el fascismo como riesgo concreto ya? Sí es un riesgo importante. Pero el futuro no está escrito. No sabemos qué va a pasar en España, en los Estados Unidos, en Alemania. Tenemos el ejemplo histórico de Alemania, de Italia hace 100 años. Pero no estamos viviendo allá, estamos viviendo ahora. Entonces tenemos que resistir para que no llegamos allá. Me parece importante eso porque, por cierto, este libro, que insisto, yo recomiendo muchísimo a la familia tablerista porque me parece antifa, pero además que diga el manual antifascista. Cuando lo he leído yo dije, llamándose el manual antifascista, ¿de verdad será un manual? A lo mejor no, es un manual en clave histórica, que para mí eso es lo que ha sido fundamental, pero la primera pregunta es, sale en 2017, en 2019 sale la edición en español. ¿Qué capítulo le añadirías ahora, que ya estamos en 2025? Bueno, la historia de 2017 es un poco viejo ahora. Mucho ha pasado. Por ejemplo, el segundo mandato de Trump ha sido muy diferente. En su primer mandato, creo que no sabía que va a ganar. No tenía un plan. Ahora tiene, ¿cómo se llama en inglés? Project 2024. Y es un plan más total para cambiar el sistema del gobierno, de atacar a los inmigrantes a la izquierda. Y a su alrededor, su gente son más o menos fascistas. Y entonces tienen un plan fascista, o al menos fascista del siglo XXI, para cambiar el país. Han dicho que el Partido Demócrata es un partido extremista, de terroristas. Entonces, escribir más sobre esto. Pero no sé qué sería el fin del libro. Si es que habría, porque claro, esperemos que el final fuera un capítulo feliz, pero de todas maneras, hay una cosa que has dicho que me parece relevante porque se vincula a cosas que he leído en el libro. Decías, creo que el primer Trump no sabía que iba a ganar, entonces no tenía un plan tan armado como ahora, que está siendo muy claro en su método, digamos, ¿no? Sí. En todas las áreas, el judicial, el económico, el de políticas sociales, el de derechos civiles, etcétera. Lo tiene todo mucho más delimitado. Una cosa que mencionas en el libro también es que de alguna forma en Europa también el fascismo, no sé si podríamos decir, tomó por sorpresa, pero hubo quienes empezaron en su momento a decir, es como el amigo incómodo, pero bueno, hay que darle un espacio. Y eso pasó un poco con Mussolini en Italia, pasa también con Hitler en Alemania. Lo cuentas en el libro. ¿Cuánto de eso estamos volviendo a vivir? Es decir, que hay algunas élites políticas a lo mejor que no son fascistas, podemos decir, de derechas, progresistas, yo qué sé, demócratas de alguna forma, pero que entienden que es como el hermano incómodo, entonces igual les damos cierto terreno. ¿Crees que estamos repitiendo esto? Es muy peligroso. Incluso en la prensa, en la sociedad, la visión liberal es tener espacio para todo el mundo. Y usualmente es muy bueno, pero con los fascistas es muy peligroso. Hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos con el discurso de la libertad de expresión, de la diversidad. La ultraderecha ha usado este discurso para crear espacio para su odio, para sus ataques en contra de inmigrantes, gente queer y trans. Y los políticos, el centro del espectro político, han dado espacio
a la extrema derecha y ahora en los Estados Unidos están usando este poder para destruir la libertad de expresión. He sido atacado a causa de mis investigaciones históricas, de mi libro, de Turning Point USA, que es la organización de Charlie Kirk, y su lema es libertad de expresión. Pero para mí, para la izquierda, no. Has tenido que irte de tu país. Claro. Y una cosa que comentábamos ahora es que, bueno, a mí me amenazan con deportarme de este. Entonces, ahí va la otra pregunta. ¿Cuándo ya no es libertad de expresión, en tu opinión? Es decir, a partir de la experiencia histórica, porque quiero recordar que todo esto, más que una opinión, está sustentada en una investigación histórica de muchísimo nivel. De verdad, lo valoro muchísimo. ¿Cuándo ya no es libertad de expresión? ¿Dónde marcamos la línea? Bueno, para mí hay como dos versiones de libertad de expresión. Hay la versión liberal, que es todo el mundo puede decir lo que quiere y los resultados no importan. Y hay otra que es más una libertad de expresión en un sentido más específica, un sentido más para justicia social, que dice que, bueno, la mayoría de la gente puede decir lo que quiere, pero tenemos que pensar en los resultados del discurso. Y si alguien o un grupo está diciendo, bueno, que los judíos deben morir y soy judío, no sirve la libertad de expresión porque los judíos, por ejemplo, sienten miedo, o gente negra o inmigrantes. Entonces, la libertad de expresión en manos de fascistas es una forma de crear miedo por la mayoría de la sociedad. Y ahí es donde ya deja de ser libertad de expresión. Me gusta, como has dicho, por sus efectos. Es en función de los efectos y de las consecuencias que podemos delimitar esto. Y acaba lo otro. Pasemos del discurso a la acción, de alguna forma, porque acá estamos viendo cómo, por ejemplo, se están organizando también muchos chavales, en este caso en las universidades, por el Facha Tour de Vito Quiles, este ultra que quiere ser un Charlie Kirk a lo ibérico, digamos, y se están organizando para no permitir que entre las universidades, que son espacios públicos, vamos a decir, para mover discursos de odio, para expandir discursos de odio. Lo están frenando físicamente, es decir, están yendo a decirle no vengas aquí, están yendo físicamente. Ahora, esto también tuvo en su día un debate. Lo leí en el libro y había este debate donde también había como, ¿cómo debe ser el antifascismo? Y había mucha gente, como lo he leído en el libro, tanto en Reino Unido como se podía ver en Italia y tal, que decían, es que no deberíamos responder con esa acción física, decían. Lo llamaban violencia. ¿Tú cómo dirías que funcionó mejor según los datos históricos? ¿Entrar en la clave de solo desde las instituciones se vence o solo desde los medios a lo mejor? O sí tiene que haber una organización popular que le haga frente en los barrios con acción o en las universidades, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento antifascista internacional decidía que tenemos que organizar una resistencia para que no tengamos algo como el Holocausto o algo así. Y parte de esto, especialmente en Inglaterra, fue el lema No Platform. Sin plataforma. Sin plataforma. No podemos dejar espacio, no podemos hacer lo que han hecho los liberales de decir, ok, todo el mundo puede decir lo que quiere sin referencia a los resultados. Entonces, para mí es muy importante decir que alguien como Victor Quiles o Charlie Kirk están usando el discurso de la libertad de expresión para destruirlo, para crear una universidad sin espacio para inmigrantes, sin espacio para la izquierda o gente queer o trans o cosas así. Entonces, para mí es muy importante protestar en contra de estos intentos. Y además hay algo interesante, que es que yo cuando leí el libro también veía cómo en algunos países, porque tal vez no en todos los países el antifascismo se organizó de forma homogénea, pero sí llegaban a tener los mismos debates. Esto también es importante para hoy, pero es verdad que como las primeras acciones antifascistas en algunos países era simplemente no dejarlos hablar. No era realmente ir al cuerpo a cuerpo, era no dejar que hablen. Y entonces lo que hacían era boicotear sus actos. Me suena mucho a lo que está pasando aquí. ¿Tú dirías que las similitudes son tan obvias? Sí, obviamente mucho ha cambiado con el Internet, con redes sociales. Es más difícil oponer una plataforma para la ultraderecha. Se puede ver con Twitter. Hubo intentos de quitar las cuentas de nazis por Twitter. ¿Y qué pasó? Elon Musk compró Twitter y ahora está X. Entonces, sí, el terreno ha cambiado,
pero las preguntas claves son los mismos. Me parece esto interesante. Ahí lo veíamos, esta charla, las claves, las preguntas son las mismas. Este ha sido un capítulo especial sobre fascismo y antifascismo, una cuestión ética, más necesario que nunca el antifascismo. Y recuerden, solo hay dos lados, o del lado de los fascistas o del lado de los antifascistas, o con los racistas o con los antirracistas. Toma partido, solo hay un lado, nosotros nos vemos mañana. Esto ha sido un capítulo especial de Contexto Salvaje. Contextos Salvajes, está la casa, is in the house. Fuck nazis sionistas.